sea, si uno dijera qué es lo que más necesitamos avanzar en el corto plazo, es en tener centros de salud familiar que sean capaces, vale decir, que estén bien dotados, bien financiados, con farmacias funcionando, etcétera, y podemos abrir toda una suerte de comentarios respecto a cuán lejos o cuán cerca estamos de ese objetivo. Convencer al Ministerio de Hacienda, incluso a la propia Presidencia de la República, que esto es un eje categórico que tenemos que fortalecer y que por lo tanto de la promesa presidencial de construir 52 nuevos centros, ya vamos en 75, y que gran parte de las inversiones tenemos que hacerlas en construir y dotar de recursos humanos, de equipamiento a centros de salud familiar, es para nosotros la preocupación central desde el punto de vista de la estructura de la salud. Y voy a decir con franqueza, porque varios dirigentes aquí presentes me lo han preguntado muchas veces y yo siempre he contestado lo mismo. Yo no creo que nosotros necesitemos, y a mí no me interesa involucrarme en una gran reforma a la salud en Chile. Grandes reformas a la salud, cuando nosotros tenemos los resultados que tenemos en este momento, son acciones que tienen potenciales riesgos adversos para la población enormes. Y ciertamente nosotros hemos vivido cada cierto tiempo alguna gran reforma. El terremoto de Chillán del año 39 motiva toda una reflexión respecto a cómo debe ser la integración de la red hospitalaria y genera una reforma muchos años después, el año 52, que crea el Servicio Nacional de Salud. La reforma que lleva adelante, que es una reforma de carácter mundial en realidad, no es que se nos haya ocurrido a nosotros acá en Chile, el expresidente Lagos, y que está acreditada en dos grandes leyes de autoridad sanitaria y auge, y una tercera ley que esperamos que en definitiva salga del Parlamento, como conversábamos ayer con el senador Rossi, que está recibiendo la Comisión Unida de Constitución y Salud para apurar el trámite de la Ley de Derechos y Deberes, que pone en el centro de la persona, la dignidad de la persona en el eje de la conversación. Es una gran reforma, es una tremenda reforma. Y a nosotros, yo lo digo responsablemente, a mí como Ministro de Salud, no me interesa involucrarme en un cambio dramático a esa reforma, sino que me interesa mucho más perfeccionarla en los aspectos en que se pueda perfeccionar. Y voy a ser honesto y simple. El mecanismo auge es un mecanismo de selección, de priorización de personas que tienen una patología determinada, que les da derechos garantizados, pero tiene un efecto adverso, que es que la gente que no está priorizada tiene que esperar a veces por mucho tiempo la solución a su problema. Y si hablamos de un perfeccionamiento de la ley auge, nos hacemos cargo de esta dificultad, pero jamás pensaríamos, yo por lo menos, en que hay que ir a reformar la ley auge e introducirle grandes transformaciones. Al contrario, hemos avalado completamente la dictación por la expresidenta Bachelet del decreto número 1 del Ministerio de Salud del año 2010, que amplía las condiciones auge. Nuestro Consejo Consultivo auge está trabajando intensamente en tratar de aumentar a 80 patologías las consideradas bajo el régimen auge. Estamos tratando por todos los medios de incorporar en la doctrina auge, o sea, prestaciones garantizadas, al menos 2 tratamientos preventivos, tratamientos efectivos para la obesidad, que es una epidemia gravísima en nuestro país, y tratamientos efectivos para la adicción al tabaco, y contamos con 5.000 y tantos millones de pesos para un piloto en esas dos materias a usar ahora en la red primaria de atención durante este segundo semestre de este año 2011. La conversación a la que hemos llegado con el presidente de la República es que nosotros, más que hablar de una reforma de salud, tenemos que hablar de una agenda de salud. Porque, insisto, hablar de una gran reforma de salud no está en el propósito, al menos del actual Ministerio de Salud. Y
Los ejes de esta agenda han sido descritos, señalados, yo los voy a repetir o los voy a clarificar o no sé, insistir en ellos muy brevemente. La primera de ellas tiene que ver con el acceso justo a precio adecuado y a calidad adecuada de fármacos. Y aquí hay 3 leyes o 3 iniciativas que tienen distinto nivel de trámite. La primera, la que libera el mercado de los medicamentos que no requieren receta médica. La segunda es la que crea la Agencia Nacional de Medicamentos, cuyo eje es la bioequivalencia, vale decir que cuando va uno a una farmacia y se encuentra con un medicamento genérico, tenga un timbre, una acreditación que diga que efectivamente lo que contiene esa caja es equivalente a un medicamento que vale 5, 8 veces más, como son las diferencias de precio entre medicamentos genéricos y de marca en nuestro país. Y en tercer lugar, la Ley Nacional de Fármacos, que modifica el Código Sanitario en sus capítulos 4 y 6 y que básicamente tiene 3 elementos. El primero es que obliga a los facultativos, profesionales, matronas, a prescribir por medicamentos genéricos, independiente de que el profesional puede decir de este genérico que me gusta tal marca, pero tiene que estar claro en la receta cuál es el genérico que se está prescribiendo. En segundo lugar, las farmacias están obligadas a expender dosis unitarias, vale decir, si yo necesito 28 cápsulas de algo, no tengo por qué comprar 40, de manera tal que queden esos medicamentos dando vueltas para automedicación o para riesgo de terceros, o haya pagado en definitiva por medicamentos que no necesito. Y en tercer lugar, el fortalecimiento radical del rol del química farmacéutico en la farmacia, que mediante esta ley efectivamente deja de ser un administrador de las farmacias, puede serlo también por supuesto, pero se transforma más bien en un colaborador del acto de la complementación de la prescripción médica. Dentro de esta línea, nosotros estamos abocados a un tema que es extraordinariamente sensible para ustedes, que es Senabast. Y como este tema es importante y es importante para la salud primaria, me voy a detener un poquito en comentarlo. El rol de Senabast, después de las evaluaciones una y otra que nosotros hemos hecho, es insustituible. Es insustituible en primer lugar en un aspecto y secundariamente en un segundo. El primer aspecto es: nadie es capaz de vencer a Senabast a la hora de consolidar una demanda importante y generar una ventaja de precios que más o menos es del 30% sobre una licitación pública, y más aún si uno compara esos precios sobre los que el mismo medicamento tiene en la farmacia. En algún momento se nos planteó que esto no era necesario, y que podríamos tal vez operar solo a través del mercado público de Chile Compra, de manera tal que cada municipio, en fin, comprara directamente ahí las necesidades que tenía de medicamentos o insumos. La experiencia nos muestra que esto no es efectivo, que cuando se hace una licitación a través del portal Chile Compra, efectivamente se obtiene una reducción sobre los precios de lista que es del orden del 7%, pero nunca jamás esta del 30% del cual estamos hablando en favor de Senabast. En ese contexto, lo que le hemos pedido a los servicios de salud, a los municipios, a los que fuere, es que hagan todos los esfuerzos por consolidar demanda y, por otra parte, a Senabast y a su nuevo director efectivamente trabajar con un calendario de entregas y de compras de medicamentos que permita consolidar estas demandas en compras grandes, donde se mantenga esta ventaja de precio de medicamentos. Adicionalmente al tema del fondo rotatorio para vacunas, por el cual nosotros compramos vacunas a la OPS, hemos perfeccionado un mecanismo que inició la ministra Barría, yo creo, pero fue firmado hace pocos días, que es adherir al fondo estratégico de OPS Naciones Unidas para la compra de medicamentos de alto costo. Particularmente están señalados los medicamentos que a veces son escasos en nuestro mercado, nuestra tuberculosis, también por supuesto contra el SIDA, pero tenemos hoy día una carta abierta
para de alguna manera salir de la traba que significa que la ley de compras nos obligaba hasta acá a comprar solo en el mercado nacional a representantes de la industria farmacéutica que muchas veces ponen precios o sobreprecios que son muy excesivos respecto a los mismos en el mercado internacional. En segundo lugar, y esto lo menciono muy brevemente, tenemos un esfuerzo muy serio en esta nueva etapa epidemiológica, que es una etapa de carácter mundial, que es básicamente pasar no solo de una estrategia auge de garantizar tratamientos efectivos para quienes tienen una enfermedad, sino cómo nos arreglamos como gran desafío país, en primer lugar para no enfermarnos. Hoy día efectivamente ustedes ven la última encuesta nacional de salud del año 2010, comparan con el año 2003, la situación es bastante grave en términos de obesidad, tabaquismo, alcohol. El otro día transmitieron un programa, yo lo vi después, en el programa Contacto, respecto a cómo nuestros jóvenes beben alcohol, que está perfectamente reflejado en la encuesta nacional de salud. Vale decir, abstinencia durante la semana y beber hasta la ebriedad los fines de semana con todo lo que ello implica. En ese sentido, los esfuerzos que se están haciendo son muy importantes. Me alegro mucho que hayamos llegado a un acuerdo para destrabar con el concurso del senador Rossi aquí presente y otros en la ley de etiquetado de alimentos, de manera tal de poder tener ese instrumento para informar mejor a la ciudadanía. Para mí, personalmente, no entendiendo bien por qué el tema del postnatal, que es un tema extraordinariamente importante para proteger a nuestros niños. O sea, si yo hubiera sabido que íbamos a tener la situación respiratoria que tenemos este invierno, habría pedido regalo de Pascua, haber tenido la ley del postnatal aprobada, que significa que todos los días 300 mujeres, en vez de irse, mejor sería para nuestros niños tener en este momento esa ley aprobada. Para todos los niños. Insisto en el tercer aspecto, el sistema de salud. Nosotros nos tenemos que hacer cargo que la red hospitalaria, además agravada por la situación del terremoto y por restricciones económicas en el pasado, ha tenido un ritmo de inversión inferior al necesario. Voy a decir en números redondos. Si el Estado chileno podía en la década pasada invertir más o menos 300 millones de dólares al año en hospitales, afortunadamente hoy día, gracias a la situación económica del país, podemos aumentar y está, pero el déficit de infraestructura hospitalaria es muy grave, se mantiene y tenemos que compensarlo. Pero insisto, creo que tenemos que elaborar una nueva propuesta, como hemos hablado con los representantes directivos de Confusam, respecto a salud primaria o salud familiar, como me gusta llamarla a mí. E independiente que puedan contentarnos más o menos los ritmos de trabajo, creo que hemos logrado un buen acuerdo con Confusam para trabajar en una agenda en la cual están estos temas presentes y podemos eventualmente, ojalá, llegar a ciertos acuerdos junto con la directiva de alcaldes, salud, a fin de este año, de manera tal de poder incorporar estos cambios a la brevedad posible. ¿Cuáles son para mí estos cambios? El primero y más urgente es que tenemos que, y lo vamos a hacer, financiar mejor a las comunas más pobres. El mecanismo hoy día per cápita de sus correctores no da cuenta adecuada de las diferencias de comunas más ricas y más pobres, y en ese sentido hemos convenido con el ministro Larroulet de generar una asignación especial, igual como la de 65 años más del adulto mayor, que arrastra un subsidio específico a la red municipal, un subsidio de pobreza. Hoy día efectivamente las comunas tienen un indexador, pero el que se usa es el índice de dependencia municipal, y este no da cuenta adecuada de las necesidades de salud que la población más vulnerable tiene, y yo creo, confío, pido ayuda, parlamentarios presentes, miembros de la Comisión de Hacienda, para que efectivamente logremos incorporar esto ya en el presupuesto del año 2012, independiente de que hagamos una discusión más amplia del mecanismo de financiamiento.
¿Cuál es la madre de todas las batallas de financiamiento? Y yo no creo que es un tema que se pueda resolver a corto plazo. Pero como país nosotros tenemos que tomar una decisión y probablemente no la va a tomar este ministerio, este gobierno, pero tiene que estar en la agenda de reflexión. Y es de qué manera fluye el dinero. Vale decir, el dinero se entrega con un per cápita importante a salud primaria, modelo más británico, y es la salud primaria la que paga los servicios de las derivaciones al hospital con todos los potenciales riesgos, beneficios que ese modelo tiene, o seguimos con un modelo en el cual se financia como entes completamente independientes, que es el que tenemos hoy día, la salud primaria y los hospitales de alta complejidad. Ustedes saben que se ha ido aumentando proporcionalmente el financiamiento de la salud primaria. Hoy día debemos estar aproximadamente en un 30-32% del gasto total en salud, pero el gran gasto se lo sigue comiendo y consumiendo los hospitales complejos, y eso nos impide acentuar las cosas en la vía que nos gustaría. Respecto al sistema de seguros, nosotros nunca pensamos que durante este gobierno íbamos a tener que involucrarnos en una reforma a los seguros de salud. Y lo que hemos hecho efectivamente es tratar de darle a FONASA el financiamiento, la potencia y todo lo que le corresponde para hacer un gran fondo, un gran seguro. Y creo humildemente que FONASA está haciendo bien ese papel, lo está haciendo mejor y está generando satisfacción creciente. Hablo solo de FONASA, no de los servicios de salud donde la insatisfacción todavía es muy grande, o los consultorios. Hablo de FONASA como fondo seguro. Creo que la conformación de la ciudadanía con FONASA está aumentando y la cantidad de beneficiarios de FONASA está también aumentando. Tenemos dos problemas ahí, muy graves, muy urgentes. El primero, que cualquiera como se calcule la cifra, pero es en millones de dólares y probable centenas de millones de dólares, demasiado del dinero público que debería ir a FONASA para pagar hospitales, atenciones, en fin, subsidios, se van en licencia médica. Y en ese sentido para nosotros es crucial aprobar, acaba de ser aprobada ayer en la Cámara de Diputados, la ley que sanciona el mal uso de la licencia médica y crea la figura jurídica del penal, digamos, de fraude por mal uso de licencia médica con todas las consecuencias que ello puede tener. El segundo problema, muy grave también, es que los beneficiarios A de FONASA, que por definición no deben pagar nada, ningún copago en la atención de salud, son demasiados. Ese número está falsamente inflado, lo que significa, ustedes saben que tenemos aproximadamente 300.000 personas que son beneficiarias A de FONASA, o sea, indigentes sanitarios, y que pertenecen al quintil de ingresos, de acuerdo a la declaración de impuestos internos más alto de la población. O sea, ahí hay un problema muy grave en el cual, en vez de tener todos los recursos para efectivamente subsidiar a quienes más lo necesitan o fortalecer la salud primaria, una cantidad muy importante. Lo segundo es el equipamiento. A nosotros nos parece que para lo que son hoy día los centros de salud familiar tenemos que tener algunos elementos de equipamiento que son cruciales para avanzar, y voy a mencionar solo algunos. En primer lugar, directa o indirectamente, o sea, conectado, una red que solucione los problemas radiológicos más frecuentes. En segundo lugar, un laboratorio, toma de muestra, que funcione eficazmente con mecanismos digitales y centralización de la toma de muestra y respuesta a la gente que no tenga que hacerse exámenes a veces de una simplicidad franciscana en el hospital e ir al hospital para tener que resolver su problema. En tercer lugar, el tema informático. Nosotros tenemos no sé exactamente qué ministro empezó, pero el tema del Servicio de Salud Metropolitano Occidente ha resultado, perdón, la ministra Chavarría lo comenzó entonces,
Y efectivamente ha resultado ser un modelo muy exitoso que nosotros estamos tratando de reproducir en O'Higgins ahora, que nos permite tener información de laboratorio, agenda digital, red radiológica, etc. Todo lo que es el tema salud responde, y no quiero alargarme, pero toda esta tecnología hay que implementarla. O sea, no puede haber un centro de salud familiar. Inauguramos Marcelo Mena hace poco en un cerro de Valparaíso. Necesitamos que haya que sea un centro autosuficiente. ¿Cómo va a ir alguien, va a bajar al hospital Van Buren porque tiene que hacerse no sé qué examen que podría resolverse fácilmente? Y el tercero es el recurso humano. Yo espero el tercer plan, la tercera línea de trabajo. Yo espero que nosotros lleguemos a acuerdos con los trabajadores de la salud primaria municipal y con los alcaldes de aquí a fin de año y tengamos un modelo de desarrollo de acuerdo a esta prioridad. Básicamente hay un solo elemento que nosotros queremos resolver relativamente urgente, que es el tema de capacitar a nuestro personal y premiarlo por la excelencia en el trato, que es estos famosos conceptos de los centros de salud de excelencia, que deberían ser 30 a fin de año y el próximo año 100 y después todos los centros de salud del país, en el cual contratemos personas debidamente concursadas para capacitar a nuestro personal y se premie la mejoría de la percepción ciudadana por el trato, que es parte de la sanación, de la experiencia de alguien que se aproxima enfermo a un centro de salud, podamos premiarlo adecuadamente con un bono a final de año que implique, ¿no es cierto?, dinero para el bolsillo, mejorías para los trabajadores, capacitación o lo que fuera, y así sucesivamente con los distintos centros de salud. Mucho de lo que tenemos que hacer en recursos humanos proviene de los acuerdos que logremos durante este año en estas mesas de trabajo que yo avalo completamente y me parecen cruciales. El último aspecto, y con esto termino, el último aspecto al que yo me quisiera referir es que hay un eslabón, porque yo sé que está representado aquí de alguna manera, que yo por lo menos no tengo claro cómo se inserta en este conjunto, que son los centros de salud privados, los consultorios, los centros médicos, etc. Y efectivamente no hemos tenido una conversación al respecto, qué es lo que puede aportar cada cual. Me alegra mucho que estén todos los trabajadores de los distintos sectores representados acá, porque insisto, esto aparece como una pregunta bastante importante y esencial, y yo en lo personal no tengo una respuesta, porque si hay algo que es claro, es que nosotros por ley no vamos a hacer ningún cambio en la transferencia de recursos del sector público al sector privado. Ya nos costó demasiado elevar el financiamiento de la salud pública, y se refirió el diputado Macaya a aquello recién. Este año 2011 nosotros llegamos a una cifra inédita de que el 15% del gasto público hoy es gasto en salud. Antiguamente era de alrededor del 9, del 8%, y esperamos empujar para que esto siga aumentando en los años venideros. Pero insisto, la manera en que se produce una integración a nivel de la salud primaria de los actores privados, es un tema que no tengo claro, y que por supuesto cualquier idea, sugerencia al respecto es extraordinariamente bienvenida.